El sol de la tarde caía pesado sobre la regional ida de Valle Quemado, tiñendo de naranja las colinas resquebrajadas y los caminos de tierra que serpenteaban entre casas de adobe cansadas por los años. El viento levantaba polvo fino que se metía en los ojos, en la garganta y hasta en las oraciones susurradas en las cocinas. Allí, la vida parecía girar siempre alrededor de lo mismo, la honra murmurada en voz baja y el miedo dicho con la mirada, nunca con la boca. Desde la distancia se veía la hacienda Los Suspiros, levantada en lo alto como si fuera un templo, con sus paredes encaladas y sus ventanales oscuros, observando cada movimiento del pueblo como un juez silencioso. Nadie en Valle Quemado tomaba una decisión importante sin pensar, aunque fuera por un segundo, en lo que diría la hacienda. Lucía Santamaría caminaba por uno de esos senderos, sosteniendo contra el pecho una bolsa de tela gastada donde llevaba frascos de vidrio, vendas limpias y pequeños saquitos de hierbas secas. Sus pasos eran rápidos, pero su mirada evitaba cruzarse demasiado tiempo con la de los demás. No por soberbia, sino por defensa. Desde niña había aprendido que, en Valle Quemado, los ojos juzgaban antes que las palabras, y que su nombre siempre arrastraría la sombra de un abandono que no había elegido. La hija de la mujer peligrosa, decían algunos en voz baja, como si fuera un título heredado, una especie de maldición que justificaba cualquier desconfianza, cualquier insulto, cualquier puerta cerrada. Su madre, Doña Esperanza, había sido durante años la partera más respetada de la región. La primera llamada, cuando un niño no quería nacer o cuando una mujer sangraba más de la cuenta en una noche de tormenta. Pero el respeto nunca se tradujo en riqueza, y mucho menos en protección. Esperanza conocía los cuerpos y sus secretos, los ciclos de la luna, los tiempos de gestación y las señales del peligro, pero seguía viviendo en una casita baja, con techo de lámina oxidada y paredes donde el frío se colaba en invierno y el calor quemaba en verano. Aún así, en ese pequeño hogar nació el talento silencioso de Lucía, entre llantos de bebé, infusiones de manzanilla y cuadernos viejos llenos de apuntes escritos a mano. Desde muy joven, Lucía acompañaba a su madre madrugadas heladas y tardes sofocantes, llevando el agua, ordenando las toallas, observando con una atención que nadie sospechaba, mientras otras muchachas aprendían a bordar manteles para su dote o a sonreír con timidez. Los peones en la plaza, ella memorizaba síntomas, posturas del cuerpo, tonos de voz y hasta el brillo de los ojos de cada parturienta. Lucía guardaba esos detalles como quien guarda cuentas en un rosario oculto: nombres, fechas, marcas de nacimiento, complicaciones, remedios utilizados. Todo se quedaba en su memoria con una precisión que, de haber sido valorada, la habría convertido en una especialista. Pero en Valle Quemado, saber demasiado era peligroso, sobre todo si ese saber nacía en una mujer pobre y sin marido. Las habladurías sobre su padre parecían cada vez que alguien quería explicar por qué Lucía no era como las otras. Decían que había sido un hombre de paso, un forastero, un trabajador temporal de la hacienda, que se había ido sin mirar atrás, dejando apenas una sombra en la historia de la familia. Otros aseguraban que era un cobarde que no quiso hacerse cargo de una niña nacida en una casa de mujeres fuertes. Para Lucía, más que una ausencia, él era una mancha que los demás usaban para marcarla, un pretexto para justificar por qué nunca la invitaban a ciertas reuniones, porque no la consideraban buena candidata para esposa, y porque cualquier error suyo pesaba el doble que el de los otros. Desde la hacienda Los Suspiros, don Ramiro Cifuentes observaba todo con la calma satisfecha del hombre que nunca ha sido cuestionado. A sus 52 años, caminaba por los corredores amplios y frescos de la casona, con paso seguro, apoyando ligeramente la mano en barandales pulidos por generaciones de servidumbre. Vestía camisas impecables, chalecos bien abotonados y botas lustrosas que apenas se ensuciaban con el polvo del camino, porque rara vez bajaba al pueblo sin motivo. Para muchos, su figura representaba orden y bendición. Para otros, una amenaza constante disfrazada de moral. Esa moral que él interpretaba como si fuera dueño de las almas, no solo de las tierras. Alrededor de don Ramiro se tejía una red de favores y dependencias que mantenía a Valle Quemado atado a su voluntad. Los campesinos debían las semillas, las herramientas, hasta el agua de riego, que salía de canales controlados por la hacienda. Los comerciantes le debían crédito, las viudas le debían indulgencia, los jóvenes le debían permiso para soñar con un trabajo estable. Incluso el sacerdote de la parroquia parecía medir sus sermones para no molestar demasiado al patrón.
escogiendo cuidadosamente los pecados que condenaba desde el altar. En ese mapa de obligaciones silenciosas, don Ramiro tenía claro quién le debía qué, y nunca olvidaba cobrar. Lucía, desde su rincón discreto, sabía leer esa dinámica mejor que muchos hombres que se reunían a discutir en la cantina. Lo veía en los rostros tensos que abrían la puerta de su casa pidiendo ayuda para un parto complicado. Lo escuchaba en los suspiros cansados de mujeres que temían quedarse solas si sus maridos eran expulsados de las tierras o perdían el favor del hacendado. A veces, mientras preparaba un cataplasma o lavaba con cuidado un cordón umbilical, escuchaba nombres, apellidos, fechas que se repetían en historias de deudas, castigos y favores. Cada dato le sumaba a un mapa interno que ella construía sin proponérselo, un mapa de sangre, poder y miedo. Sin embargo, por mucho que supiera, Lucía mantenía la cabeza baja en público. En la plaza, caminaba pegada a las sombras de las paredes, evitando el centro donde las comadres se reunían a juzgar vidas ajenas, siempre con rosario en mano. Cuando alguien la llamaba Lucía, la de la partera, ella respondía, con una sonrisa pequeña, medida, como quien entra descalzo a una habitación oscura. Había aprendido a hablar lo justo, a no corregir a nadie, a no contradecir versiones oficiales, aun cuando supiera que eran mentiras. La prudencia era su escudo más frágil, y a la vez más necesario en un lugar donde una sola palabra mal interpretada podía costar reputación, trabajo hasta la permanencia en el pueblo. La iglesia de Valle Quemado, de paredes gruesas y tono amarillento, era el escenario preferido para mostrar quién tenía el control de la moral. Desde los primeros bancos, ocupados casi siempre por los cifuentes y algunos comerciantes cercanos a la hacienda, se marcaba una línea invisible con el resto del pueblo. Lucía se sentaba al fondo, junto a su madre, intentando pasar desapercibida, mientras escuchaba al sacerdote hablar de obediencia, sacrificio y respeto a la autoridad. Cada vez que el cura mencionaba a las mujeres que se creen más sabias que la ley de Dios, algunos ojos se volvían hacia ellas, como si el sermón llevara su nombre oculto. Doña Esperanza apretaba el rosario. Lucía apretaba la quijada. En los días de mercado, cuando llegaban vendedores de otras comunidades, con sacos de maíz, frijol y queso fresco, la plaza se llenaba de voces, colores y olores intensos. Era el único momento en que Valle Quemado parecía un lugar vivo, casi alegre. Aún así, incluso en medio del bullicio, se sentía la presencia lejana de la hacienda, como una sombra que alcanzaba los puestos de madera y las lonas improvisadas. Los hombres que debían demasiado evitaban mirar hacia el camino que conducía a los suspiros, temiendo ver aparecer a un capataz con recados de don Ramiro. Lucía aprovechaba esos días para comprar lo poco que podían permitirse, de paso, observar discretamente los rostros nuevos, escuchando historias de otros pueblos, otras injusticias que se parecían demasiado a las suyas. Aquella tarde en particular, el calor parecía más pegajoso que de costumbre, y el aire cargaba un silencio extraño, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Lucía caminaba de regreso a casa, con la sensación de que algo se estaba moviendo por debajo de la rutina, una incomodidad que no sabía nombrar. Al pasar junto a la capilla pequeña del barrio, vio a un grupo de hombres reunidos alrededor de un mensajero de la hacienda, que sostenía un papel doblado con demasiado cuidado. No alcanzó a escuchar las palabras, pero reconoció el gesto de preocupación compartida, las miradas rápidas, los labios apretados. Esa combinación solía anunciar problemas, una nueva orden, una prohibición, un aviso que, de alguna forma, terminaría pesando sobre los más pobres. Cuando entró en su casa, encontró a su madre sentada a la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas, como si estuviera rezando, pero con los ojos abiertos y fijos en la puerta, esperándola. Sobre la madera, descansaban abiertos dos de sus cuadernos más antiguos, aquellos donde durante años habían anotado nacimientos, nombres de madres, complicaciones y pequeñas observaciones que parecían detalles, pero que para Lucía eran pistas. Doña Esperanza levantó la mirada con una mezcla de cansancio y urgencia, y le dijo en voz baja que un mensajero de la hacienda había pasado por allí. No traía una petición de ayuda, ni un agradecimiento, ni una limosna disfrazada de generosidad. Traía una citación. Don Ramiro Cifuentes quería verlas. A las 2, en la plaza, al día siguiente, delante de todo el pueblo. Al amanecer siguiente, Valle Quemado despertó con un aire más tenso que el habitual, como si incluso los gallos cantaran con un retraso respetuoso
ante lo que estaba por ocurrir. Lucía apenas había dormido. Pasó la noche, escuchando a su madre respirar con dificultad, y repasando mentalmente las veces en que la hacienda había intervenido en la vida de las mujeres del pueblo. Sabía que una citación pública no presagiaba nada bueno, mucho menos cuando don Ramiro era quien la ordenaba. Mientras servía agua para el té, sus manos temblaban ligeramente. Aunque intentara disimularlo, la sensación de que el día traería un juicio disfrazado de ceremonia le apretaba el pecho, con una mezcla de miedo y presentimiento oscuro. Cuando salieron de casa, el viento cargaba un polvo fino que obligaba a entrecerrar los ojos. Algunas vecinas fingieron no verlas, otras las miraron con lástima, como si ya supieran que estaban destinadas a un espectáculo humillante. Doña Esperanza caminaba con la dignidad silenciosa de quien ha sido fuerte demasiados años, pero la rigidez de su postura traicionaba su angustia. A medida que avanzaban por el sendero hacia la plaza, Lucía sentía que el pueblo entero contenía murmullos que se escapaban entre dientes. ¿Qué habrán hecho? ¿Por qué las llaman? Seguro algo de brujería. Cada frase se clavaba en su nuca, como una espina, que confirmaba lo que temía. Nadie iba a defenderlas. Al llegar a la plaza, la visión la golpeó como un jarro de agua helada. La multitud ya estaba reunida, formando un semicírculo frente al templete donde don Ramiro solía hacer anuncios importantes. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con mantones apretados contra el pecho, niños que observaban con ojos curiosos, sin entender del todo la gravedad del momento. En el centro, dos capataces, con la mirada dura, esperaban junto a una mesa, donde reposaban los utensilios que Lucía usaba como partera. Tijeras esterilizadas, pinzas, frascos, vendas, incluso las hierbas que ella misma había recogido. Al ver sus cosas allí expuestas como evidencia, sintió que algo dentro de su estómago se rompía. Don Ramiro apareció minutos después, caminando con paso firme, impecablemente vestido, con su chaleco oscuro y su reloj de cadena que brillaba al reflejar la luz. Subió al templete con la seguridad de quien sabe que ningún cuestionamiento se atreverá a cruzar su camino. Su mirada recorrió a la multitud, antes de detenerse en Lucía y su madre, observándolas con esa mezcla de desprecio y falsa compasión que usaba para mantener a todos a raya. Cuando levantó una mano para pedir silencio, el murmullo cesó de inmediato, como si el viento mismo obedeciera a sus órdenes. Pueblo de Valle Quemado, comenzó con voz grave. Hoy estamos aquí para proteger la moral, la salud y el orden que sostienen nuestra comunidad. Lucía no necesitaba escuchar más para comprender que se convertiría en un blanco. La estrategia era tan antigua como efectiva: envolver la mentira en una capa de moralidad para que pareciera justicia. Don Ramiro habló de un recién nacido que había muerto la noche anterior, de rumores sobre prácticas indebidas y de la necesidad de cortar de raíz cualquier intento de curanderismo peligroso. Cada palabra suya era una sentencia disimulada. La gente asentía, unos por miedo, otros por costumbre, todos atrapados en la ilusión de que obedecer al hacendado los mantenía a salvo. Finalmente, pronunció el nombre de Lucía con una claridad que atravesó el aire como un latigazo. La acusó de haber intervenido en el parto sin autorización, de haber usado hierbas prohibidas y de actuar a espaldas de la autoridad médica y religiosa. Lucía sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Su madre apretó su brazo con fuerza, intentando darle apoyo sin levantar la voz. Ella quiso hablar, negar, explicar que no había estado allí, que ni siquiera había sido llamada, pero al abrir la boca, un capataz dio un paso adelante, imponiendo un silencio amenazante que la obligó a tragar las palabras antes de que nacieran. Don Ramiro ordenó que entregara públicamente todas sus herramientas, como señal de que renunciaba a cualquier práctica ilegal. Dos mujeres mayores, obedientes a la autoridad, se acercaron a la mesa y comenzaron a revisar los objetos con gestos teatrales, como si buscaran pruebas de magia oscura en cada frasco de alcohol. Alguien en la multitud murmuró brujería, y esa palabra se propagó entre los presentes como un veneno dulce, fácil de repetir y difícil de contradecir. Lucía sintió el peso de decenas de ojos clavándose en su espalda, como si su cuerpo fuera un espectáculo que todos esperaban ver caer en desgracia. Las risas nerviosas se mezclaron con susurros crueles que le recordaron a Lucía, porque siempre había evitado exponerse, porque hablaba poco, y porque mantenía la cabeza baja. Cada comentario, cada gesto, cada mirada era una confirmación de que en Valle Quemado bastaba un dedo señalando para que una vida entera quedara marcada para siempre. Uno de los niños del barrio la imitó, sosteniendo un frasco invisible y haciendo gestos exagerados,
provocando que otros se rieran. Ese sonido, tan simple y tan hiriente, le hizo doler el pecho más que todas las acusaciones juntas. Doña Esperanza trató de interceder, levantando un paso tímido hacia el templete, pero don Ramiro la silenció con un gesto seco de la mano, como si espantara a un animal molesto. Ese acto público de desprecio fue tan ofensivo que incluso algunas mujeres de la multitud bajaron la mirada, incapaces de sostenerlo. Pero nadie dijo nada, nadie dio un paso adelante, nadie defendió a la partera que había salvado tantas vidas. Lucía sintió que su madre se encogía por dentro, y ese dolor ajeno la atravesó como una herida propia. Los capataces comenzaron a recoger sus cosas, colocándolas en un saco áspero como si fueran instrumentos peligrosos que debían confiscarse. Lucía quiso avanzar, recuperar algo, aunque fuera uno de los cuadernos donde anotaba sus aprendizajes. Pero el miedo la paralizó. Tenía la garganta seca, las manos frías, las piernas ligeras como si ya no le pertenecieran. Veía el rostro satisfecho de don Ramiro, la obediencia automática de la multitud, la humillación que se convertía en espectáculo. Y entendió que aquel momento no era una advertencia, era una marca. El golpe final llegó cuando don Ramiro decretó que, desde ese instante, nadie debía contratarla ni permitir que ejerciera ningún tipo de asistencia. La orden cayó sobre la plaza como una piedra enorme que cerraba todas las puertas posibles. Lucía sintió que se quedaba sin aire. No era solo la pérdida de su oficio, era la destrucción planificada de su identidad. Ella no era una curandera, no era una amenaza, no era una delincuente, pero lo que don Ramiro decía se volvía verdad, porque él tenía el poder de convertir cualquier palabra en destino. Y allí, frente a todos, lo hizo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lucía permaneció inmóvil unos segundos, mirando el saco donde habían arrojado sus herramientas como si observara un pedazo arrancado de su propia vida. La plaza recuperaba lentamente su bullicio habitual, pero en torno a ella se abría un espacio vacío, un círculo de silencio que nadie se atrevía a cruzar. Doña Esperanza se acercó despacio, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, pero sin derrumbarse. Lucía quería decir algo, cualquier cosa, incluso una mentira piadosa que las reconfortara, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Lo único que escuchaba era el eco cruel de la acusación repitiéndose en las cabezas ajenas, a medida que caminaban de regreso a casa. Las calles parecían más estrechas, como si los muros de adobe hubieran encogido durante la ceremonia. Algunas mujeres se apartaban al verlas, fingiendo estar ocupadas en sus patios. Otras cerraban lentamente las puertas, como si el simple contacto visual con ellas pudiera traer desgracia. Lucía respiraba hondo para no quebrarse, pero cada paso la hacía sentir más ligera por dentro, como si algo esencial estuviera escapándose de ella, sin que pudiera impedirlo. Su madre la seguía de cerca, intentando ofrecerle una fuerza que ya no sabía si tenía. Ninguna de las dos hablaba, porque cualquier palabra habría sido una confirmación dolorosa de lo ocurrido. Cuando cruzaron el umbral de su casa, el silencio las envolvió como un manto áspero. Lucía dejó caer la bolsa vacía sobre la mesa, y se quedó de pie, mirando el espacio donde solían colocar los frascos y las vendas limpias después de cada jornada. Las sombras bailaban sobre las paredes, a causa de la luz que entraba por la ventana. Pero todo parecía más apagado, más frío. Doña Esperanza cerró la puerta con cuidado, apoyando la frente unos segundos sobre la madera, como si necesitara recuperar aliento. Era un gesto simple, pero revelaba un cansancio profundo, acumulado por años de luchar contra prejuicios y silencios. Lucía se sentó finalmente, sintiendo las piernas débiles. El temblor que había contenido en la plaza le sacudió el cuerpo entero, como si su organismo por fin se permitiera reaccionar. Su madre se acercó, colocándole una mano tibia en el hombro, un gesto tan lleno de ternura que le provocó un nudo en la garganta. No lloró, no podía. Las lágrimas parecían haberse secado bajo el sol ardiente de la humillación pública. Doña Esperanza retiró lentamente los cuadernos que aún quedaban sobre la mesa, como si temiera que también fueran confiscados si alguien los veía. Cada cuaderno era un pedazo de su historia, de su oficio, de su dignidad. El resto de la tarde transcurrió con un silencio denso, interrumpido solo por el crujir de la madera y el lejano sonido de un burro que rebuznaba en el camino. Lucía intentó ordenar sus pensamientos, pero la imagen de don Ramiro, señalando la frente al pueblo, regresaba una y otra vez, como una condena tatuada en su memoria. Lo más doloroso no era la pérdida de su oficio, sino ver a su madre encogerse, reducida por la injusticia. Para Lucía,
Aquello era imperdonable. Había crecido respetando cada vida que ayudaban a traer al mundo. Y ahora la trataban como si fuera una amenaza para la comunidad. La noticia de su prohibición se esparció por Valle Quemado con la velocidad habitual de los rumores. Al anochecer, ya había quienes evitaban incluso cruzar por la vereda que pasaba frente a su casa. Una vecina, que solía pedirle infusiones para el dolor de espalda, pasó de largo sin saludar. Otra, que había confiado en Lucía para atender a su hija enferma, desvió la mirada con incomodidad evidente. Las murmuraciones se filtraban por las ventanas. Mejor no acercarse. Dicen que su medicina es peligrosa. La hacienda la tiene vigilada. Cada frase era un recordatorio de su aislamiento creciente. Cuando cayó la noche, tocaron a la puerta. El sonido seco, insistente, hizo que Lucía se tensara al instante. Doña Esperanza fue quien abrió, con cautela, dejando apenas un resquicio por donde entró una brisa fría. Afuera estaba una mujer joven, con un bebé envuelto en una manta azul. Su rostro mostraba angustia y vergüenza al mismo tiempo. Explicó en voz baja que el niño tenía fiebre desde hacía horas y que no sabía a quién más acudir. Lucía sintió un impulso inmediato de ayudar, como si el oficio siguiera vivo en sus manos pese a todo. Pero antes de que pudiera acercarse, la mujer dio un paso atrás, temiendo ser vista. «No puedo quedarme, si alguien sabe que vine», murmuró, y se marchó apresurada, dejando a Lucía con un dolor que se clavó profundo en su pecho. Después de cerrar la puerta, Lucía se dejó caer en una silla, luchando contra una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que la prohibición de don Ramiro no solo la afectaba a ella, afectaba a las mujeres del pueblo, a los niños, a las familias que dependían de cuidados que nadie más sabía dar. La injusticia tomaba formas cada vez más crueles, más retorcidas, y aunque una parte de ella empezaba a sentirse derrotada, otra comenzaba a encenderse en su interior, muy dentro, como una brasa oculta entre cenizas frías. Era una llama pequeña, pero real. Esa noche Cas y no durmió. Se sentó junto a la mesa, rodeada de los cuadernos escritos por su madre, pasando las páginas una por una como quien revisa un legado prohibido. Cada línea escrita, cada anotación detallada de un parto, cada observación sobre una madre o un recién nacido alimentaba esa brasa interior. Los registros estaban llenos de vidas que ella y su madre habían tocado, historias que confirmaban su valor, no su culpa. En medio de esa revisión silenciosa, un pensamiento persistente empezó a tomar forma. Si don Ramiro la acusaba con tanta ferocidad, era porque temía algo que ella podía descubrir o revelar. Doña Esperanza, desde su rincón, la miraba con preocupación. Sabía que esa mirada fija, esa respiración contenida, y ese manejo cas y obsesivo de los cuadernos, no eran señales de resignación, sino de preparación. Lucía no estaba derrotada, estaba despertando. Algo dentro de ella empezaba a encajar, como piezas dispersas que finalmente encontraban su lugar. Y aunque ninguna de las dos lo decía en voz alta, ambas sabían que la humillación pública había sido apenas el inicio de una batalla más profunda. A la mañana siguiente, Lucía despertó con los ojos hinchados y el cuerpo pesado, como si hubiera pasado la noche cargando piedras bajo la tormenta. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, interrumpida solo por los sonidos del gallinero y el rumor lejano de los peones que ya habían salido a trabajar en los campos. Se levantó despacio, sintiendo el piso frío bajo sus pies, y observó los cuadernos desparramados sobre la mesa, como si la historia de Valle Quemado se hubiera derramado allí durante la madrugada. Había dormido apenas un par de horas, pero su mente seguía encendida, inquieta, llena de preguntas que la empujaban a mirar más allá del miedo. Mientras calentaba agua para el desayuno, escuchó el golpeteo de pasos apresurados fuera de la casa. Su corazón se aceleró, temiendo que fueran los capataces. Pero al abrir la ventana, vio a uno de los niños del barrio correr hacia el camino principal, como si escapara de un regaño. Aún así, la tensión no se disipó. Estaba claro que a partir de ese día cada ruido, cada sombra, cada visita inesperada podía significar una amenaza. La prohibición dictada por don Ramiro no era solo un castigo, sino un mensaje. Él tenía el poder de decidir qué mujeres podían servir y cuáles debían quedarse al margen de todo. Doña Esperanza se sentó frente a ella, con un suspiro largo y cansado. Tenía la mirada perdida, como quien observa un recuerdo doloroso que vuelve a la vida sin permiso. Le tomó la mano a Lucía, y con voz baja, apenas audible, le contó que no era la primera vez que la hacienda acusaba a una partera de prácticas indebidas. Años atrás, cuando Lucía era aún muy
pequeña. Otra mujer había sido públicamente avergonzada, después de cuestionar un parto mal gestionado por el propio médico de la hacienda. Esa mujer había desaparecido del pueblo semanas después. Nadie volvió a verla. Lucía sintió un escalofrío recorrer su columna. Con el estómago apretado, Lucía repasó mentalmente los registros de su madre. Recordó un parto en particular, anotado con una letra más temblorosa que la habitual. El nacimiento de un niño, que había sido llevado a la hacienda apenas horas después, con el pretexto de una supuesta emergencia. Lo extraño era que ese niño no figuraba en los libros de la parroquia, y tampoco había regresado con su madre. Esa ausencia, que antes le había aparecido un simple error administrativo, ahora brillaba en su memoria como una grieta peligrosa. Empezó a cuestionarse cuántos más podrían existir. Decidió revisar los cuadernos de nuevo, pero esta vez con otros ojos. Pasó páginas amarillentas, buscó coincidencias, comparó fechas. Era como armar un rompecabezas que nadie quería que existiera. Su talento para notar detalles, ese don que la había convertido en una partera excepcional, ahora se transformaba en una herramienta para comprender patrones ocultos. Había notas sobre madres que juraban haber tenido niñas, pero en los registros figuraban como varones. Había casos de nacimientos con complicaciones que el médico de la hacienda había negado, y en varios, las fechas no coincidían con la gestación normal. Algo se había manipulado. Mientras trabajaba, Lucía sintió que la rabia comenzaba a reemplazar lentamente al miedo. No era un enojo impulsivo, sino uno profundo, que nacía de recordar a cada madre asustada, a cada niña enferma, a cada criatura que había visto llegar al mundo. Era el tipo de furia que no gritaba, sino que ardía en silencio. Un fuego interno que la obligaba a seguir revisando, a entender cada línea, cada omisión, cada mentira escondida entre las páginas. Doña Esperanza observaba desde la distancia, comprendiendo que aquel proceso era inevitable, que su hija estaba transformando la humillación en claridad. La tensión aumentó cuando escucharon pasos acercándose a la puerta. Esta vez eran firmes, decididos, sin prisa. Lucía sintió que la piel se le erizaba. Doña Esperanza abrió lentamente, revelando a un joven mensajero de la hacienda. No traía papeles, sino un recado verbal. Dijo que don Ramiro quería asegurarse de que Lucía comprendiera la gravedad de su situación, y que cualquier intento de desafiar las disposiciones sería interpretado como insubordinación. El tono del joven era mecánico, aprendido, como si recitara algo que no entendía del todo, pero que sabía que debía transmitir con frialdad. Antes de marcharse, dejó caer una mirada rápida hacia la mesa llena de cuadernos. Ese simple gesto breve, inocente, casi imperceptible, encendió una alarma dentro de Lucía. Había notado algo, había visto los registros, lo contaría. La idea de que la hacienda pudiera sospechar que ella estaba revisando datos sensibles la inquietó profundamente. En Valle Quemado, el silencio era una forma de supervivencia, pero la información era un riesgo mortal. Cuando cerraron la puerta, Lucía tomó los cuadernos y los guardó bajo las tablas del piso, en un hueco que su madre había usado en tiempos difíciles para esconder hierbas prohibidas durante una inspección. Su respiración estaba agitada, pero su decisión más firme que nunca. La tarde avanzó lentamente, cargada de sombras alargadas, y un aire inquietante que parecía presagiar desgracias. Lucía salió al patio para respirar, y se encontró con un paisaje que siempre había amado. El olor a tierra seca, el canto de los grillos, el horizonte lejano, que se teñía de rojo cuando el sol comenzaba a caer. Pero ese día nada tenía el mismo sabor. Se sentía observada, vigilada, como si la hacienda extendiera sus ojos hasta los rincones más íntimos de su casa. Sus manos se apretaron en puños involuntarios, una reacción que no podía controlar. Al caer la noche, cuando el pueblo comenzó a apagarse detrás de puertas cerradas, Lucía tomó una decisión que cambió el peso de su respiración. No permitiría que don Ramiro definiera quién era ella. No permitiría que la humillación marcara su destino. Aquella llama que había surgido la noche anterior crecía ahora con más fuerza, como si el dolor hubiera servido de combustible. No sabía aún cómo enfrentarlo, no tenía un plan, ni aliados, ni garantías, pero sí tenía algo que él temía: memoria, verdad, y una historia escrita en tinta que no podía destruirse tan fácilmente. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes delgadas, casi transparentes, como un velo que no lograba suavizar el calor que se acercaba. Lucía salió temprano al patio con la intención de limpiar la mesa de trabajo. Aunque ya no tuviera herramientas que ordenar, necesitaba moverse, para que la mente no se llenara únicamente de temor.
Mientras barrió las hojas secas, escuchó pasos apresurados al borde del camino. No eran firmes como los capataces, ni pesados como los comerciantes. Eran pasos nerviosos, casi temblorosos. Cuando levantó la mirada, vio a una muchacha joven aproximarse, mirando hacia todos lados, como si temiera ser seguida. Era Inés, la hija del panadero, una muchacha callada, que siempre evitaba los conflictos. Lucía se sorprendió al verla allí, pues sabía que la familia tenía vínculos con la hacienda, y que cualquier acercamiento podía ponerlos en peligro. Inés llegó, jadeando, con el rostro ruborizado, y las manos apretadas sobre el pecho. Tartamudeó al saludar, nerviosa, incapaz de sostener la mirada por más de un segundo. En su voz había miedo, pero también algo más, urgencia. Explicó que necesitaba hablar con Lucía a escondidas, que no tenía a quién recurrir, y que sabía que en la casa ya no atendían consultas, pero aún así había ido, arriesgándolo todo. Lucía la invitó a entrar con un gesto suave, consciente de que la muchacha estaba al borde de un colapso. Doña Esperanza se aproximó también, preocupada, cerrando la puerta con prudencia para evitar miradas curiosas. Inés se sentó en la silla más cercana y apretó las manos, revelando el temblor que recorría sus dedos. Contuvo la respiración unos segundos antes de decirlo. Su hermana menor había dado a luz en secreto, temiendo el juicio del pueblo, y ahora había desaparecido misteriosamente sin dejar rastro, junto con el recién nacido. La familia, paralizada por el miedo, no sabía si acudir a la hacienda, al cura o quedarse en silencio. Lucía sintió un frío súbito recorrer su espalda. Aquello no era una casualidad. Inés explicó que, según escuchó detrás de la panadería, los capataces habían llegado esa madrugada a casa de su hermana, y se la habían llevado, bajo el pretexto de que necesitaba atención especializada, pero nadie había informado a dónde, ni por qué, ni en qué condiciones. El padre de la muchacha, temeroso de la reacción de don Ramiro, insistía en no comentar nada con nadie. Sin embargo, Inés había visto el miedo en los ojos de su madre y sabía que algo no estaba bien. Fue por eso que acudió a Lucía, la única que tal vez podría entenderlo. El corazón de Lucía latía con fuerza. Las coincidencias eran demasiadas. Partos que desaparecían, registros incompletos, mujeres intimidadas, niños arrancados de sus madres, bajo excusas débiles. Todo comenzaba a adquirir un sentido perturbador que encajaba con los datos dispersos en los cuadernos de su madre. Miró a Inés, con una mezcla de compasión y gravedad. Sabía que ayudarla equivalía a desafiar directamente la autoridad de la hacienda. Sabía también que negarse significaría ser cómplice de aquel silencio que tanto daño había hecho durante generaciones. Y ella, después de lo vivido, ya no podía seguir siendo parte del silencio. Inés rompió en llanto, hundiendo el rostro entre sus manos, temblando al imaginar que su hermana estuviera retenida o maltratada. Doña Esperanza la abrazó con ternura, recordando, seguramente a tantas mujeres, que habían llegado a su puerta con el mismo miedo, la misma impotencia. Lucía sintió que las emociones se mezclaban dentro de ella, como un remolino violento. Indignación, miedo, responsabilidad, dolor ajeno, pero también una determinación creciente, casi feroz, que la empujaba a no retroceder. Era como si la historia de su madre, de las parteras antes que ella, y de las mujeres silenciadas del pueblo, resonara en su pecho. Respiró hondo, y tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Abrió el escondite debajo del piso, y sacó los cuadernos, colocándolos sobre la mesa con cuidado, como si fueran piezas sagradas. Inés los miró con sorpresa, sin comprender del todo su importancia. Lucía comenzó a revisarlos, buscando cualquier anotación que pudiera relacionarse con desapariciones similares en el pasado. No tardó mucho en encontrar patrones, nombres repetidos, fechas alteradas, madres que juraban una cosa, mientras los registros decían otra. Era un sistema, un mecanismo oscuro sostenido en el tiempo, por la autoridad incuestionable de don Ramiro. Al ver la reacción de Lucía, Inés preguntó en voz baja si aquello significaba que su hermana corría peligro. Lucía no quiso mentir. Le dijo que algo estaba mal, muy mal, y que las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. La muchacha se cubrió la boca con ambas manos, conteniendo un sollozo desesperado. Doña Esperanza la abrazó otra vez, como si quisiera protegerla de un dolor que aún no tenía nombre. Lucía, mientras tanto, se sentía cada vez más convencida de que lo que había presenciado en la plaza no había sido un acto aislado, había sido un aviso, un intento de silenciarla antes de que descubriera aquello que don Ramiro llevaba años ocultando. Cuando Inés finalmente se marchó, lo hizo mirando hacia todos lados,
como si esperara que un capataz surgiera de la nada para atraparla. Lucía la siguió con la mirada, hasta que desapareció al doblar una esquina, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una capa de plomo. Quedó sola en el patio, abrazándose el propio cuerpo, mientras una certeza amarga le atravesaba el alma. Si quería ayudar a Inés y a las demás mujeres del pueblo, tendría que enfrentarse a la hacienda, no solo al poder económico de don Ramiro, sino a su autoridad moral, esa que el pueblo aceptaba como si fuera una extensión de la voluntad divina. Ese día, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, y el calor hacía temblar el aire, sobre la tierra seca, Lucía decidió que ya no retrocedería. No sabía aún cómo atacar una estructura tan arraigada, ni cómo revelaría lo que sabía, ni quién estaría a su lado cuando comenzaran las consecuencias. Pero entendía algo con absoluta claridad: había vidas en juego. La humillación pública había sido solo el primer golpe. Lo que estaba por venir sería más difícil, más peligroso y más doloroso. Y aún así, por primera vez desde la ceremonia en la plaza, sintió que su corazón latía con un sentido distinto. El día transcurrió con una pesadez insoportable, como si el aire se hubiera vuelto más denso alrededor de la casa. Lucía intentó concentrarse en tareas simples: barrer el patio, acomodar los cuadernos, preparar un caldo, pero su mente regresaba una y otra vez al mismo punto: la desaparición de la hermana de Inés, las fechas alteradas, los partos borrados de los registros. Todo parecía formar parte de un patrón siniestro que había permanecido oculto bajo la autoridad de don Ramiro. Cada vez que recordaba cómo la había humillado en la plaza, sentía una punzada en el pecho, no solo de vergüenza, sino de indignación creciente. Cuanto más permitiría el pueblo, cuanto más permitiría ella. Al caer la tarde, decidió caminar hasta el arroyo seco que marcaba el límite de Valle Quemado. Necesitaba respirar lejos de las miradas sospechosas, lejos del silencio asfixiante de las casas vecinas. El camino polvoriento estaba casi desierto. Solo algunos burros pastaban entre los matorrales resecos. Mientras avanzaba, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo que hacía que los montes parecieran brasas vivas. Ese paisaje, que tantas veces la había calmado, ahora parecía presagio de un conflicto inevitable. Aún así, siguió caminando, como si la tierra necesitara escuchar sus pasos para recordarle que seguía viva. Sentada sobre una roca plana, intentó ordenar sus ideas. Recordó los partos que había atendido junto a su madre, los rostros de las mujeres que encontraban consuelo en sus manos, las criaturas que respiraban por primera vez bajo su mirada atenta. Ese recuerdo la llenó de una fuerza inesperada. No podía aceptar que su oficio fuera convertido en un delito, ni que su conocimiento fuera tratado como una amenaza. La humillación de la plaza, lejos de quebrarla, había despertado algo poderoso dentro de ella: el deseo de proteger la verdad, de restaurar lo que la hacienda había corrompido durante generaciones. De pronto, escuchó pasos acercándose por el sendero. Se giró rápidamente, temiendo ver a un capataz, pero en su lugar, encontró a Emilia, una mujer que vivía en las afueras del pueblo y que rara vez se acercaba a la plaza. Era una mujer rebaste, de mirada serena, conocida por su franqueza y por no temerle demasiado a las habladurías. Emilia se detuvo a unos metros, respirando agitada, con los ojos muy abiertos, como si la urgencia la hubiera empujado a caminar sin descanso. Lucía se levantó de inmediato, alarmada por su expresión. Algo grave había ocurrido, podía sentirlo. Emilia, sin rodeos, explicó que algunos capataces habían sido vistos rondando las casas de mujeres que recientemente habían tenido partos complicados. Sus movimientos eran sospechosos. Entraban, hacían preguntas invasivas, revisaban documentos, exigían ver a los recién nacidos. Varias mujeres estaban aterradas, temiendo que lo de la hermana de Inés se repitiera. Emilia, que no había tenido hijos, pero que trabajaba como cuidadora en algunas casas, había presenciado las escenas desde cerca. Su voz temblaba de rabia contenida. Algo están buscando, dijo, algo que no quieren que nadie más vea. El corazón de Lucía se aceleró. Entendió que la hacienda no actuaba por impulso, sino con un propósito. Cada registro manipulado, cada parto intervenido, cada desaparición estaba conectado a una estrategia más profunda. Intentó hacer preguntas, pero Emilia la interrumpió para advertirle que su nombre seguía mencionándose en las rondas de los capataces. No solo la vigilaban, querían saber si estaba hablando con otras mujeres, si seguía reuniéndose en secreto, si conservaba objetos prohibidos. La sensación de estar cercada se intensificó, como si un lazo invisible
se estrechara alrededor de su vida. El miedo regresó, pero no con la misma fuerza paralizante del día de la humillación. Era un miedo distinto, más agudo, más consciente. Era el miedo de quien sabe que está tocando una herida profunda, en el poder de alguien peligroso. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Aunque la situación se volvía más oscura, también comprendía que no estaba sola. Inés la buscó, Emilia la buscó. Otras mujeres, aunque en silencio, comenzaban a confiar en ella. Una red tímida, frágil, pero real empezaba a formarse alrededor de su nombre. Emilia, antes de marcharse, le entregó un pequeño pañuelo doblado. Dentro había un trozo de papel arrugado, encontrado bajo la mesa, en la casa de la hermana de Inés. Lucía lo abrió con manos temblorosas y encontró una nota breve, escrita con letra apresurada. Me dijeron que lo llevarían para protegerlo. No sé si volveré. Perdóname. No estaba firmado, pero era evidente que la madre del niño lo había escrito en un acto desesperado. Lucía sintió un golpe seco en el corazón. Esa nota era una prueba, pequeña pero contundente, de que algo terrible estaba ocurriendo. Cuando Emilia se fue, el cielo ya estaba oscureciendo, y el frío comenzaba a sentarse en la piel. Lucía permaneció unos minutos más junto al arroyo seco, sosteniendo el papel entre sus dedos, como si ese fragmento pudiera guiarla en medio de la tormenta que se avecinaba. Sus ojos, cansados pero firmes, miraron hacia la silueta distante de la hacienda. Ese edificio blanco, tan imponente desde lejos, ahora parecía un bastión de sombras. Y fue allí, en ese silencio quebrado solo por el viento, donde Lucía tomó una decisión contundente. Si la verdad estaba escondida en documentos, en fechas, en vidas manipuladas, entonces ella encontraría la forma de exponerlo todo. Regresó a casa, cuando la noche ya había caído completamente. Las estrellas titilaban sobre el cielo oscuro, pero la luz de la luna apenas iluminaba el camino. Al entrar, encontró a su madre sentada frente a la mesa, como si la hubiera estado esperando. Lucía dejó el papel sobre la madera y explicó lo sucedido, con una calma extraña, casi fría, como si cada palabra estuviera afianzando su determinación. Doña Esperanza escuchó sin interrumpirla, entendiendo que algo en su hija había cambiado para siempre. Y aunque el miedo era inevitable, también empezó a ver en Lucía la sombra luminosa de una fuerza que no había tenido antes. Esa noche, el sueño no se atrevió a acercarse a Lucía. Se quedó despierta, sentada junto a los cuadernos ocultos, repasando una y otra vez las anotaciones más antiguas. La luz tenue de una vela iluminaba su rostro, proyectando sombras que temblaban sobre las paredes de adobe. Doña Esperanza dormía en la habitación contigua, agotada por la tensión de los últimos días, pero Lucía no podía permitirse cerrar los ojos. Cada línea escrita a mano parecía susurrarle secretos, advertencias, piezas sueltas que exigían ser unidas. La nota encontrada por Emilia no salía de su mente. Era un grito silencioso que confirmaba que más mujeres podían estar en peligro. A medida que revisaba los cuadernos, Lucía encontró algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. En un registro de hace 12 años, escrito por su madre, aparecía un caso muy similar al de la hermana de Inés, una joven que había dado a luz en secreto y que, horas después, fue llevada a la hacienda con la excusa de evitar complicaciones. Nunca regresó. En el margen de la página, su madre había escrito una palabra que casi se borraba con el tiempo. Injusto. Lucía pasó los dedos sobre la palabra, sintiendo que la tinta vieja ardía bajo su piel. Era la confirmación de que aquel patrón no era nuevo, sino una sombra larga que se extendía en silencio sobre Valle Quemado. La madrugada avanzó lentamente, envolviendo la casa en una quietud casi dolorosa. Lucía respiró hondo para calmar la presión en su pecho y levantó la vista hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a aclararse apenas. Sabía que debía actuar con inteligencia, no con impulsividad. Si la hacienda estaba movilizando a sus hombres para vigilar partos y registros, significaba que estaban al tanto de que alguien peligroso para ellos, estaba observando. Y ese alguien era ella. Debía moverse con cuidado, proteger los cuadernos, proteger a las mujeres que se acercaran a su puerta y, sobre todo, proteger a su madre, que ya había cargado demasiado peso. Cuando el sol despuntó por completo, decidió organizar los cuadernos por fechas, buscando vínculos más precisos. Cada página parecía revelar un hilo más del entramado oscuro. Había registros donde los nombres de los bebés no coincidían con los nombres de las madres. Había otros donde la fecha del parto
había sido alterada por razones médicas, no especificadas. En varios, la hacienda había intervenido directamente, justificando cambios que no tenían sentido. Cuanto más leía, más sentía que la verdad se formaba como un murmullo poderoso detrás de cada palabra. Don Ramiro había construido su autoridad sobre mentiras cuidadosas y manipulaciones que dañaban vidas enteras. Mientras organizaba las hojas, escuchó un ruido fuerte en la calle, cascos de caballo golpeando la tierra. Su corazón dio un brinco. Se asomó discretamente por la rendija de la ventana y vio a 2 capataces de la hacienda cabalgando con prisa, deteniéndose para revisar algunas casas. Golpeaban puertas, hacían preguntas rápidas, apuntaban algo en papeles que llevaban en la mano. La tensión la recorrió de pies a cabeza. Buscarían a Inés, a Emilia, o tal vez la buscaban a ella. Cerró la cortina de inmediato, apretando los labios para no dejar escapar el temblor que amenazaba con quebrarla. Tenía que mantenerse alerta. Los capataces no patrullaban tan temprano, sin órdenes directas. Doña Esperanza despertó sobresaltada al escuchar los cascos, y entró a la habitación con la expresión preocupada de quien ya ha vivido suficientes terrores para reconocerlos. Lucía la tranquilizó con un abrazo breve, pero firme. No quería mentirle. Sabía que la situación empeoraba con cada hora que pasaba. Sin embargo, tampoco deseaba que su madre cargara con más miedo del que ya soportaba. «Vamos a estar bien», dijo en voz baja, aunque una parte de ella sabía que el camino que estaban entrando sería largo y sería peligroso. Doña Esperanza asintió, pero sus ojos revelaban que intuía la gravedad de todo. Cuando los capataces se alejaron, Lucía se sentó nuevamente junto a los cuadernos y trazó una línea en un papel, conectando los nombres repetidos: madres jóvenes, sin esposo, vulnerables ante la autoridad de la hacienda. Muchos de los partos intervenidos pertenecían a familias que habían tenido deudas antiguas con los suspiros. Otros, curiosamente, eran mujeres que habían cuestionado alguna orden, que no se habían sometido a los caprichos del patrón. Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada al comprender que don Ramiro no solo controlaba la tierra, controlaba las vidas desde su origen, manipulando nacimientos para mantener un dominio invisible pero absoluto. Fue entonces cuando recordó algo más: la muerte del recién nacido que habían usado para acusarla. Lucía nunca había atendido ese parto, pero había escuchado rumores contradictorios sobre las circunstancias. Algunos decían que la madre había sido llevada a la hacienda sin explicación. Otros aseguraban que el médico había actuado solo. Si ese caso también estaba manipulado, entonces su humillación pública no había sido un castigo, había sido una distracción, una forma de desviar la atención de algo mucho más grande. La idea la golpeó con fuerza, haciéndola levantarse de la silla, con una mezcla de rabia y claridad. En ese instante, un golpe suave en la puerta la sobresaltó. No era un golpe fuerte, ni apresurado, sino un toque cuidadoso, casi suplicante. Lucía corrió a guardar los cuadernos bajo el piso antes de acercarse. Al abrir, encontró a una mujer mayor, encorvada por los años, y con un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza. Era Rosa, una de las pocas mujeres del pueblo que había asistido a partos antiguos junto a su madre. Aunque ya no tenía fuerzas para continuar, Rosa entró con dificultad, respirando entrecortadamente, y miró a Lucía con ojos llenos de preocupación. «Debo decirte algo antes de que sea tarde», murmuró con voz temblorosa. Lucía la ayudó a sentarse y esperó en silencio. Rosa, con manos que temblaban por la vejez, sostuvo el borde de la mesa mientras hablaba. Confesó que años atrás había visto cosas que no debía ver: niños que desaparecían, documentos que el médico alteraba por órdenes directas del patrón, madres que lloraban sin obtener respuestas, pero siempre cayó por miedo, por presión, por sobrevivir. Ahora, al ver cómo los capataces patrullaban el pueblo con esa insistencia tan inquietante, sintió que ya no podía guardar más esos secretos. «Lo que te hicieron en la plaza no fue un error», dijo, «fue un aviso». Rosa respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra que estaba por pronunciar llevara el peso de muchos años de silencio forzado. Lucía se inclinó hacia ella, dándole espacio, sin presionar. La anciana tembló ligeramente, no por el frío, sino por la memoria que regresaba con una crudeza insoportable. «El patrón no siempre tomaba niños por caridad», dijo en voz casi inaudible. «Algunos nacimientos no convenían a la hacienda, sobre todo cuando los padres pedían explicaciones, cuando las madres descubrían errores en los registros». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rosa no hablaba de sospechas, hablaba de hechos. La anciana continuó:
describiendo noches en las que veía luces encendidas en la parte trasera de la hacienda, donde supuestamente había bodegas. Contó que en ocasiones escuchaba llantos breves, rápidamente silenciados. Relató que el bebé se encontró con una madre desesperada buscando a su bebé, convencida de que había nacido con vida, aunque el médico aseguraba lo contrario. Rosa, entonces demasiado joven y sin fuerza para enfrentar a la autoridad, había preferido callar, pero esa imagen la persiguió durante décadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba, mostrando el dolor de quien carga culpas ajenas, sin haberlas merecido. Lucía, con el corazón en un puño, sintió que la historia cobraba una forma devastadora. Todo lo que había sospechado: desapariciones, manipulación de partos, registros alterados, no eran simples errores o exageraciones del pueblo, eran prácticas sistemáticas, sostenidas por la autoridad del hacendado. La humillación de la plaza ahora adquiría un nuevo sentido. Ella era peligrosa porque tenía los conocimientos, la memoria y los cuadernos que podían revelar aquella red de mentiras. Rosa tomó aire entrecortado y apretó la mano de Lucía con fuerza, como si quisiera transferirle su valentía tardía. «Tú puedes detenerlo», susurró. «Yo ya no». Doña Esperanza, que escuchaba desde la puerta con lágrimas contenidas, se acercó para sostener a Rosa por los hombros. La anciana parecía agotada, como si liberar ese secreto hubiera drenado toda su energía. Lucía la miró con gratitud profunda, consciente de que ese testimonio era crucial. No solo confirmaba aquello que ella había leído en los registros, le daba rostro, contexto y dolor humano a cada desaparición. Rosa, sin embargo, no había terminado. Con voz temblorosa, añadió que don Ramiro no actuaba solo. Había quienes lo ayudaban a mantener el silencio, desde el médico hasta algunos capataces que se beneficiaban del miedo sembrado en el pueblo. Cuando Rosa se marchó, llevada de la mano por doña Esperanza, Lucía se quedó sentada, inmóvil, como si el tiempo hubiera perdido sentido. Afuera, el sol golpeaba fuerte, filtrándose por las rendijas de la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Cada una de esas partículas parecía recordarle que no podía retroceder. En su interior, la llama encendida desde la humillación empezaba a convertirse en fuego, no uno destructivo, sino uno que buscaba iluminar lo oculto. Sabía que el riesgo era enorme, pero ahora tenía certezas. No solo indicios, tenía motivos para luchar. Decidió entonces revisar los cuadernos una vez más, pero esta vez con un objetivo claro: encontrar la conexión exacta entre el recién nacido, cuya muerte usaron para incriminarla, y los otros casos que Rosa mencionó. Pasó las páginas con cuidado, buscando notas sobre nacimientos ocurridos cerca de esa fecha. Encontró registros sobre una madre que insistía en que su bebé respiró unos segundos antes de que el médico declarara lo contrario. Notas sobre marcas de nacimiento que desaparecieron inexplicablemente en documentos oficiales. Y fechas que no coincidían con los ciclos gestacionales normales. Era una red demasiado perfecta para ser casual. Lucía sintió un nudo en la garganta. Había algo más, una página suelta entre dos cuadernos, escrita con tinta distinta. Era la letra de su madre, pero mucho más firme, como si hubiera escrito con determinación. La nota hablaba de un caso en el que la hacienda había exigido que la partera entregara al recién nacido para su protección, alegando que la madre estaba incapacitada. No había nombres, pero sí una frase subrayada con fuerza: no es enfermedad, es decisión de ellos. Lucía cerró los ojos un instante, conteniendo la emoción. Su madre había sabido más de lo que jamás confesó en voz alta. Esa anotación cambió algo dentro de ella. No solo confirmaba los patrones, sino que demostraba que su madre, al igual que Rosa, había cargado con un secreto que nadie más se atrevía a nombrar. Lucía sintió un dolor punzante en el pecho, una mezcla de orgullo, tristeza y rabia al imaginar todo lo que su madre había tenido que callar para proteger a su hija. Pero también sintió una claridad absoluta: ese legado oculto ahora le pertenecía a ella, y con él, la responsabilidad de romper el ciclo de silencios que había permitido tantas injusticias. Se levantó con decisión y comenzó a ordenar los cuadernos, separando los registros por patrones: nacimientos de madres solteras, desapariciones de recién nacidos, intervenciones de la hacienda, alteraciones en documentos parroquiales. Mientras lo hacía, cada pieza encajaba con otra, como si la verdad estuviera emergiendo por fin de entre las sombras. Entendió entonces que el siguiente paso sería peligroso: confrontar la versión oficial, pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba apoyo, necesitaba un escenario público
donde la voz de la hacienda no pudiera aplastarla como en la plaza. Cuando cayó la tarde, escuchó nuevamente el sonido de cascos en la distancia. Esta vez no sintió el mismo temor paralizante. Se acercó a la ventana, con cautela, pero también con firmeza en el pecho. Vio pasar a los capataces, más apresurados esta vez, como si la hacienda estuviera preparando algo. Lucía comprendió que el tiempo se agotaba. Lo que tuviera que hacer, debía hacerlo pronto, antes de que don Ramiro tomara nuevas medidas para silenciarla. Y mientras los capataces desaparecían por el camino, una idea comenzó a tomar forma en su mente, algo que podría cambiarlo todo. Cuando la noche cayó sobre Valle Quemado, la oscuridad no trajo descanso, sino una tensión eléctrica que parecía recorrer cada calle del pueblo. Lucía permaneció de pie frente a la mesa, con los cuadernos ordenados y la nota encontrada por Emilia extendida junto a ellos. Era el mapa completo de una verdad imposible de ignorar. Décadas de manipulación, abusos silenciados y vidas arrancadas de sus madres, bajo el falso escudo de la autoridad moral. Doña Esperanza se acercó despacio, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que Lucía no retrocedería, pero también entendía que enfrentarse a la hacienda equivalía a caminar hacia la tormenta sin refugio. Aún así, puso su mano sobre la de ella en gesto de apoyo absoluto. Lucía sabía que no podía actuar en secreto. Si hacía una denuncia privada, la hacienda la aplastaría antes de que su voz alcanzara a alguien más. Necesitaba un espacio de don Ramiro no pudiera controlar cada palabra. Un lugar donde la multitud fuera testigo y donde el eco de la verdad no pudiera encerrarse entre cuatro paredes. Y entonces lo vio con claridad. La próxima celebración religiosa, el pueblo entero estaría reunido. El sacerdote, las familias, los capataces, las autoridades de la región, y don Ramiro, siempre al frente, observando desde el primer banco. Ese sería el momento. Ese sería el escenario donde sus palabras tendrían peso. A la mañana siguiente, se preparó en silencio. No se vistió con ropas especiales, ni cambió su peinado habitual. Se ató el cabello con una cinta sencilla y tomó dos de los cuadernos más antiguos, aquellos donde los registros eran más claros y contundentes. Doña Esperanza la miró con ojos nublados, entendiendo que ese día marcaría un antes y un después. No hubo discursos entre ellas, solo un abrazo largo, firme, lleno de amor y de miedo. Lucía respiró hondo, tomó los cuadernos contra su pecho y salió, sintiendo que cada paso hacia la iglesia era un latido que anunciaba un destino inminente. El toque de campanas resonaba por todo Valle Quemado, llamando a la misa dominical. Las familias salían de sus casas, algunas con mantones bordados, otras con ropas gastadas pero limpias. El aire estaba cargado de murmullos y expectativas. Nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir. Cuando Lucía apareció en el camino principal, varios se giraron para observarla. Algunos fruncieron el ceño, otros se apartaron ligeramente, pero hubo quienes, solo por un instante, mostraron curiosidad. Caminó con el rostro sereno, aunque por dentro su corazón golpeaba con fuerza. No tendría una segunda oportunidad. Todo debía ser dicho con claridad, frente a todos. La iglesia estaba más llena que de costumbre. El sacerdote ya se encontraba cerca del altar, preparando los últimos detalles, mientras don Ramiro ocupaba su lugar habitual con expresión satisfecha. Los capataces se distribuían en los laterales, atentos, vigilantes. Lucía avanzó hasta el centro del pasillo principal, sintiendo que las miradas caían sobre ella como piedras calientes. Cuando llegó a la mitad del camino, se detuvo, alzó la voz con firmeza y pidió la palabra. El murmullo se apagó de inmediato. El sacerdote parpadeó, sorprendido, y don Ramiro giró lentamente la cabeza, como un animal que detecta una amenaza inesperada. Lucía abrió el primer cuaderno, sin temblar, comenzó a leer los registros, fechas, nombres, complicaciones médicas, notas de partos que contradicen versiones oficiales. Su voz, clara y firme, resonó en el recinto de paredes gruesas. La gente escuchaba en silencio absoluto, incapaz de apartar la mirada. Cuando mencionó la desaparición de recién nacidos, un murmullo inquieto recorrió los bancos. Cuando habló de las madres que nunca recibieron respuestas, algunos rostros se oscurecieron. Don Ramiro intentó interrumpirla, pero Lucía levantó la mano y continuó, imparable, mostrando las inconsistencias que él nunca creyó que alguien pudiera atar. La tensión estalló cuando Lucía sacó la nota encontrada por Emilia. Sostuvo el papel en alto y lo leyó para todos. Ese mensaje desesperado de una madre que había sido silenciada provocó un impacto
inmediato en la multitud. Varias mujeres llevaron las manos al pecho, los hombres intercambiaron miradas inquietas, y el sacerdote tragó saliva, visiblemente perturbado. Don Ramiro dio un paso hacia adelante, furioso, intentando recuperar el control. Pero ya no podía. Sus palabras sonaban vacías frente al peso de la evidencia. Lucía abrió el segundo cuaderno y reveló las páginas donde su madre había documentado alteraciones y órdenes emitidas directamente desde la hacienda. El delegado Orellana, presente en la misa, por pura casualidad, se levantó con el rostro endurecido. Exigió ver los cuadernos y los examinó con atención creciente. Cada página era un golpe contra la fachada moral de don Ramiro. Los capataces comenzaron a revisar el lugar con tensión, como si calcularan cuál sería su próximo movimiento. Pero el murmullo del pueblo ahora era un río creciente que ya no podía contenerse. Mujeres que habían callado durante años comenzaban a hablar entre ellas, reconociendo patrones, recordando detalles, uniendo piezas que jamás se habían atrevido a mencionar. La verdad, esa verdad que don Ramiro había escondido con tanto celo, comenzaba a brotar de todas partes. Lucía, con la voz firme y el rostro en alto, reveló la conexión más contundente: el caso del recién nacido, cuya muerte había sido usada para incriminarla. Explicó con precisión las inconsistencias, los tiempos incompatibles, las marcas de nacimiento que su madre había descrito en los cuadernos. El delegado Orellana levantó la mirada hacia don Ramiro con una expresión no admitía dudas. Allí había responsabilidad, allí había manipulación, allí había crimen. La multitud estalló en un murmullo indignado, y varios capataces bajaron la cabeza, evitando enfrentar la mirada del patrón. La autoridad moral del hacendado había comenzado a desmoronarse. Cuando terminó, Lucía cerró el cuaderno con un movimiento lento y sereno. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo contuviera la respiración. Don Ramiro intentó hablar, pero su voz ya no tenía forma. Se ahogaba en la incredulidad de los presentes. Una mujer del fondo se levantó y dijo, temblando, que ella también había perdido un hijo sin explicación. Otra confesó que había sido intimidada por capataces cuando preguntó por los documentos de su parto. El sacerdote, pálido, se llevó una mano al rostro. El delegado hizo una señal a los guardias. Don Ramiro debía ser apartado para investigación inmediata. Y así, ante los ojos de todos, su poder comenzó a evaporarse. Lucía permaneció de pie, respirando profundamente, mientras varias mujeres se acercaban con lágrimas en los ojos, no solo para agradecerle, sino para pedirle perdón por haber creído en las mentiras, por haber sido cómplices involuntarias del silencio. Doña Esperanza avanzó entre la multitud y abrazó a su hija con fuerza, con orgullo y alivio. En aquel abrazo, Lucía sintió que la carga de generaciones de injusticia comenzaba al fin a liberarse. Valle Quemado no era el mismo. Ella tampoco. La verdad, revelada bajo la luz del altar, había roto muros, había unido voces, y había devuelto dignidad a quienes la habían perdido. Y así, con el corazón latiendo fuerte, supo que ese era apenas el inicio de un nuevo destino.